La palabra de hoy, como título, tiene Dios te capacita para vencer. Y tiene todo que ver con lo que está pasando. Porque todos nosotros, todos los seres humanos, atravesamos momentos difíciles. Y no una vez, ni dos veces, ni tres veces, sino muchas veces. Muchas veces la vida nos pone ante circunstancias en las que tenemos que atravesar dificultades no menores, muchas veces muy duras, que tenemos que tomar decisiones, nos coloca ante encrucijadas que nos obliga a asumir una actitud o a entender que tenemos que cambiar cosas. No son fáciles los momentos en que nosotros vivimos. De hecho, la palabra del Señor nos dice que la dificultad siempre estará presente. Siempre habrá problemas, nunca habrá ausencia de problemas, ¿sí? No se inquieten, dice la palabra del Señor. Siempre habrá dificultades, pero Dios nos ha dado grandes promesas para que nosotros estemos capacitados para vencer esas dificultades que se nos presentan. Acompáñenme por favor al libro de Romanos, a la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 28. Lo conocemos, lo hemos leído, lo recitamos, pero hoy vamos a recabar sobre él y vamos a permitir que él sea una palabra rema para nosotros, que produzca esa vida para la cual Dios la ha enviado. Romanos 8:28, que es la base bíblica, la promesa de Dios y lo que se va a cumplir en nuestra vida. Cuando estén listos, por favor, me lo dejan saber para que todos podamos leerla a una sola voz. ¿Listos? Dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. O sea, problemas, cosas buenas, cosas regulares, cosas muy malas, todas las cosas son dispuestas por Dios para el bien de quienes lo aman. Y aquí estamos reunidos personas que amamos a Dios, que queremos caminar con Él, que estamos buscando hacer su voluntad, o no lo estamos buscando. ¿Cierto que sí? Estamos buscando hacer la voluntad de Dios. De manera que todas las circunstancias que atravesamos, los momentos difíciles, las dificultades, lo que a veces nosotros vemos como grandes problemas, lo que en realidad está haciendo en nuestra vida es capacitándonos para la obra de Dios. Y la manera en que nosotros veamos o la manera en que nosotros enfrentemos estas dificultades va a hacer que el resultado sea bueno o malo para nosotros. La disposición de Dios o el propósito de Dios siempre es capacitarnos para que sigamos adelante, para el bien, para la bendición. Pero muchas veces nosotros no asumimos los problemas o las circunstancias difíciles con la actitud que debemos hacerlo. Esos momentos nos ponen vulnerables, nos hacen débiles muchas veces, anímicamente nos bajan, es natural. Y el enemigo aprovecha esas circunstancias o esa debilidad, esa vulnerabilidad para atacarnos, porque él viene a matar, a robar y a destruir. Yo veo que a veces uno de los problemas que nosotros tenemos es que nos confundimos pensando en que las armas del enemigo tienen que ser terroríficas, en que las armas del enemigo tienen que ser altamente peligrosas y amenazantes, sin darnos cuenta que muchas veces pueden ser cosas sutiles, aparentemente inofensivas, pero altamente destructivas, como una tradición, ¿cierto? Una costumbre, un hábito en nosotros, que uno a veces dice, pues es que ese es mi hábito, esa es mi forma de ver, esa es mi forma de pensar, siempre ha sido así, pero esa arma que el enemigo forja contra nosotros es altamente destructiva. Podemos encontrar ejemplos. Aquel que dice simplemente, no, pues, no, yo no soy un alcohólico, yo no me emborracho, pero tiene la costumbre, o es un alcohólico social.
es una persona que su vida va a ser destruida, porque no se sujeta al poder de Dios. No se embriaguen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. En el licor hay disolución, y podemos entender fácilmente que los vicios son para nosotros pecado, y el pecado nos separa de Dios. Y son elementos sencillos, son elementos que desafortunadamente nos quitan a nosotros el gozo y la vida eterna. Y las costumbres que tienen muchas personas por las cuales no entregan su vida a Cristo, no caminan con Dios, porque quieren vivir su vida a su manera. Y vuelvo y digo, no siempre esas maneras son maneras escandalosamente pecadoras, sino que simplemente dicen, no, yo simplemente no voy, no creo en la iglesia, no asisto, no creo en esto, no creo en aquello, y bueno, yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Y eso parece muy sencillo, pero es mortal, y es un pecado. Entonces, fíjese que las armas no tienen que ser altamente peligrosas desde el punto de vista de lo que vemos, pero sí son altamente destructivas, así sean elementales. Dios nos ha dado una promesa, que no solamente lo unimos a que todo nos ayuda para bien, a que lo que pasemos, bueno, regular o malo, nos ayuda para bien, para que nosotros, los que amamos a Dios conforme a su propósito, estemos capacitados para hacer lo que Él quiere, sino que nos ha dado una promesa, una herencia. Isaías 54, 17, porque la palabra de Dios es la que nos da el rumbo y el camino, la palabra de Dios es vida, es libertad. Isaías 54, 17 dice, no prevalecerá ningún arma que se forje contra ti, toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. De manera que nosotros tenemos una herencia que Dios nos dio como siervos de Dios, como hijos de Dios que estamos al servicio de Dios. Y aquí vale la pena hacer un paréntesis pequeñito, y es decir, que todo aquel que ha recibido y reconocido a Cristo como Señor y Salvador, tiene que ser útil en su vida para Dios, siervo de Dios. No solamente los que están en la iglesia funcionando dentro de los ministerios congregacionales, todos nosotros tenemos que vernos, entendernos y portarnos como siervos de Dios. Todo creyente es siervo de Dios. Entonces, en el pasado o durante la vida, el enemigo ha utilizado armas para acusarnos, para causarnos dolor, para traer pérdida, que por momentos en nuestra vida nos hemos visto como si fuéramos a ser derrotados por el enemigo. Pero Dios nos está preparando para la victoria. De manera que las circunstancias difíciles que podamos estar atravesando hoy día, lo único que son es un escalón más para que nosotros podamos seguir avanzando y seguir creciendo en Cristo. Por eso les decía, todo lo que estamos viendo nos prepara para que nosotros podamos seguir creciendo en Cristo Jesús. No nos podemos desanimar, no nos podemos volver atrás, no podemos decir, bueno, y entonces, ¿cuál es el rumbo que voy a coger? Porque nuestro rumbo, ¿cuál es? Cristo. Nuestros ojos puestos siempre en Cristo. Recuerde que no es por ojo, no es por vista, es por fe. Y no en vano estamos haciendo este tiempo de 40 días de ayuno. Y el enemigo arrecia y viene con más y más ataques sobre nosotros. No sé si usted se ha podido dar cuenta que en este tiempo en el que está ayunando ha podido estar viviendo o ha podido estar sujeto a mayor presión, a circunstancias difíciles. ¿Sí o no? Nos pasa. De manera que todo esto son escaramuzas que Satanás trae para quitarnos el gozo, para quitarnos la vida, para desviarnos del propósito. Pero hoy la palabra del Señor nos dice, no nos vamos a desviar, porque toda arma que Él esté forjando no prevalecerá. Y toda lengua que se levante será refutada.
Esto es una herencia que Dios nos ha dado, unido al hecho de que todo esto que esté pasando en nuestra vida nos ayuda para bien. O sea que todo lo que el enemigo quiera hacer contra nosotros va a salir en contra de él, porque lo único que hace es sacarnos más fortalecidos. Más fortalecidos. Tenemos ejemplos bíblicos. No sé si usted recuerda el caso de la mujer samaritana. Había sido utilizada por los hombres, estaba siendo estigmatizada por la sociedad, ¿cierto? Rechazada, a pesar de que era usada. Mire la hipocresía de la humanidad. Es una mujer que es utilizada por los varones de esa época, y sin embargo, cuando es sorprendida en el mismo acto del adulterio, ¿con quién? Pues con un varón de los que estaban en ese tiempo. Es llevada delante de Jesús para ser acusada por los mismos que la estaban utilizando. ¿Y el resultado cuál es? En su encuentro natural con Cristo, en ese encuentro con Dios, todas las armas que el enemigo había forjado, la discriminación, la estigmatización, el repudio y ahora la acusación de los mismos que pecaban con ella, ahora la acusación, todo lo que el enemigo forjó contra ella resultó en bendición. Conoció a Cristo. ¿Dónde están los que te acusan? No, Señor, no hay ninguno. Pues yo tampoco. No peques más. Transforma tu vida, cambia. Y todo lo que el enemigo quiso hacer contra ella se convierte ahora en bendición. Esta mujer va a su pueblo, a aquellos que la están marcando, a aquellos que la han usado, y ahora les comparte el evangelio. Les comparte las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Es transformada, es cambiada, ya no es rechazada, ahora es aceptada por Cristo. Y fue una mujer que utilizó Dios para llevar la palabra a su pueblo. Fíjese que todo lo que el enemigo quiere hacer en contra nuestra, cuando nosotros nos encontramos con Cristo, va a redundar en bendición. Yo no sé qué circunstancias difíciles puede estar pasando usted en este momento. Yo no sé qué lengua se pueda estar levantando contra nosotros, porque la palabra del Señor habla de armas y lenguas que nos acusan. Pero no, si nos mantenemos en Cristo, si nos mantenemos pegados a Él, saldremos victoriosos. Y no solo victoriosos, fortalecidos. Amén. Lo que tenemos que hacer es creerle a Cristo. Dios no miente. Él dice su palabra que Él no es hijo de hombre para que mienta, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta de sus buenas promesas. Entonces tenemos que seguir adelante. Dice en Isaías 41:18, un verso similar a los que habíamos utilizado en el final y principio de este año: haré brotar ríos en las áridas cumbres y manantiales entre los valles. Transformaré el desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Todo lo que el enemigo quiso traer, destruir, Dios lo va a transformar en bendición para nuestra vida. Es promesa de Dios. Esta no es la promesa de un hombre, porque estamos leyendo la palabra de Dios. Y las promesas de la palabra de Dios, ¿para quién son? Para nosotros. ¿Cuándo? Ya. La palabra es actual y permanece para siempre. Es en todo tiempo. Cuando yo leo la palabra de Dios, esa promesa que yo encuentro es para mí hoy y ahora. O sea que en estos momentos en que podamos nosotros estar pasando por circunstancias difíciles, en esos momentos áridos, Dios está transformando ese desierto en estanques de agua y el sequedal en manantiales. Habrá provisión, habrá abundancia, habrá restauración en nuestra vida si permanecemos, si constantemente estamos unidos a Cristo. Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir caminando con Él. Mientras el enemigo quiere traer desolación, Dios quiere traer transformación. Lo que Dios va a hacer en nuestra vida es lo opuesto a lo que el enemigo está haciendo.
es diferente a lo que el enemigo quiere hacer. Y aunque el enemigo te dice, nunca lo lograrás, Dios te dice, conmigo llegarás muy lejos. Amén. Ya está en la actitud que nosotros podamos asumir. Ya está en la manera en que nosotros podamos enfrentar las circunstancias. Y un ejemplo muy claro lo tenemos, por ejemplo, en José. Un jovencito amado por su papá, llamado por Dios desde joven, un soñador que fue vendido, secuestrado, llevado casi a la muerte por sus hermanos por envidia. Y en todas estas circunstancias el Señor estuvo con él. Génesis 37, 5 al 7, veamos un poquito lo que Dios a través de su palabra nos cuenta de José. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Pues les dijo, présteme atención, que les voy a contar lo que he soñado. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencias. Y por supuesto este sueño los sacó de quicio y el enemigo utiliza este odio, toda esta amargura y dolor y envidia que tenían para tratar de matar a este joven. Estaba destinado a reinar. José estaba destinado a reinar ¿desde cuándo? Desde antes de la creación del mundo. ¿Sí? Así lo había dispuesto el Señor. Pero pasó todas estas circunstancias adversas porque Dios lo estaba preparando. Dios lo estaba preparando. Ahora, cuando yo escucho y cuando yo leo la historia de José y me pongo en los zapatos de José, pues digo, ay, chévere, claro, Dios lo estaba preparando, mire, esto era para aquello. Pero si estoy viviendo la circunstancia difícil, una cosa es ver ya la historia terminada y otra cosa es vivir la historia. ¿Ve? Ahora, nosotros no estamos viviendo la historia de José, estamos viviendo nuestra propia historia. Lo que tenemos en común, ¿qué es? El mismo Dios, la misma promesa, el mismo Padre poderoso que dice que nosotros estamos destinados a reinar con Él. Estamos sentados en lugares celestiales. Esto es una declaración de la palabra, no es una mentira, es una realidad. Todo está en que nosotros lo podamos asumir conforme debe ser asumido, sentados en lugares celestiales. El enemigo no tiene poder y autoridad, pero todo está, repito, en la manera en que nosotros enfrentemos las circunstancias. El apóstol Pablo, otro ejemplo inmenso de esto. Miremos lo que el apóstol Pablo declara de su vida anterior y de su nueva vida. Acompáñeme, busquemos por favor Filipenses un segundito que se me perdió. Filipenses capítulo 3, versos 7 al 10. Filipenses 3, 7 al 10. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo Jesús. En Cristo, la justicia que procede de Dios está basada en la fe.
Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Verso 11. Así espero alcanzar la resurrección entre los muertos. Fíjese que el apóstol Pablo, que era un hombre que había sido criado entre las grandes esferas, por decirlo así, de Israel, ¿cierto? Un hombre desde su punto de vista de su fe correcto, recto, porque cuando él era perseguidor de la iglesia lo hacía porque era su fe, era su convicción. Este hombre se movía en su convicción. Entonces, cuando conoce a Cristo, dice: todo esto que me ha pasado, toda la persecución, todas las cosas que me están haciendo, ahora las asumo con valor, con valentía, porque lo anterior lo he perdido todo por amor a Cristo. Y es un hombre que asumió las circunstancias difíciles con una actitud que nos permite a nosotros entender que si nosotros asumimos las cosas desde el punto de vista bien, seremos victoriosos sobre cualquier circunstancia. Porque el enemigo no puede vencernos, el enemigo no puede derrotarnos, porque la sangre de Cristo nos cubre. Todo está en la actitud, todo está en lo que nosotros queramos hacer. Lo mismo que le pasó al rey David. Un hombre que fue preparado a través del pastoreo de ovejas para enfrentarse con lo que fuera. Él mismo lo narra: cuando viene un león, un oso a llevarse una de mis ovejas, lo persigo y lo cojo y se la arranco de las fauces. Y eso había sido entrenado, en eso había sido entrenado él. Cuando es llevado, porque Dios así lo permite, su papá le dice: vaya y llévele estos panes allá a sus hermanos y al ejército, lléveles esto. Él no fue a la batalla, él no iba a eso. Era circunstancial, ¿o no? Sin embargo, cuando sale Goliat, que aterrorizaba a todo el ejército, ¿cuál fue la actitud de David? Valerosa, de fe, de fe. ¿Y quién se cree este incircunciso pagano que viene a desafiar al ejército del rey? Un hombre que lo superaba en estatura, un hombre que era imponente en la manera en que Dios lo describe a través de su palabra, era imponente. La sola jabalina que usaba, difícilmente entre dos la podemos cargar, ¿sí o no? Y sin embargo este jovencito, sin armadura, sin nada, sin ametralladora, sin pistola, sin fusil, con lo que Dios le había dado, mire, Dios lo había adiestrado con los dones, con los talentos que Dios le había dado, fue y venció a este hombre. Dios nos ha capacitado, Dios nos da dones, Dios nos da talentos para que nosotros podamos vencer al enemigo. Lo que tenemos que hacer es usarlos, creerle a Dios, tener una actitud diferente frente a las circunstancias difíciles. Decirle: Señor, ¿y qué se cree este problema que viene a traer sobre mí dificultad? Si es que está enfrentando al Hijo de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios. No estoy hablando del Hijo de Dios Cristo, estamos hablando de nosotros como hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que en el nombre de Jesús toda circunstancia, todo monte se irá al mar. Cuando usted invoca el nombre de Dios, cuando usted pone el nombre de Jesús de Nazaret entre usted y un problema, está poniendo toda la autoridad, el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener en convicción. No se trata de escuchar un sermón más. ¿Sí? Amén. Está bien. Y cuando llegue allá el problema, entonces seguimos derrotados, seguimos tristes, seguimos desanimados, en vez de levantarnos y decir: Señor, tu palabra a mí me ha dicho que tengo armas con el poder divino, tu palabra me ha dado una promesa y tengo una herencia que ningún arma forjada contra mí prevalecerá, tu palabra me dice que todo me ayuda para bien, este problema no es superior, esta circunstancia se va en el nombre de Jesús al fondo del mar. Esa es la actitud con la que nosotros debemos seguir enfrentando todo lo que viene, todo lo que se puede llegar a presentar.
Todo lo que nosotros tenemos. El rey David no andaba contándole sus problemas a todo el mundo. Al contrario, a su rey y suegro, que buscaba matarlo en todo momento, él le cuidaba la espalda. ¿Y cómo se atreve usted a levantar su mano, su voz contra el rey? Contra el ungido de Jehová. Esto nos enseña cosas a nosotros. Nos enseña que nosotros tenemos que tener una actitud diferente para poder enfrentar las circunstancias difíciles. Uno, una posición correcta. Porque muchas veces nos desubicamos cuando el enemigo viene a atacarnos porque no tenemos claridad en nuestra identidad. Tenemos que tener claridad en nuestra posición. Acompáñeme por favor. Apocalipsis 3:15. Porque la posición que nosotros debemos asumir es lo que la palabra de Dios nos dice. Conozco tus obras. Sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Cuál es la posición? O que tenemos que estar fríos o calientes. O con Cristo o sin Cristo. Tibios no. Hoy es día del Señor. Hoy nosotros tenemos que venir a celebrar el día del Señor. Eso es mostrar una posición, eso es tener claridad en las cosas. Hoy la palabra de Dios dice que no vuelve vacía, tiene que estar formando algo en nosotros. Hoy nos está diciendo que el Señor nos entrena para la victoria, que el Señor nos capacita para vencer. Esta palabra tiene que estar siendo vida en nosotros. No puede entrar por un lado y salir por el otro. Tiene que producir en nosotros fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Todo comienza con una decisión. ¿Somos fríos o somos calientes? Cuando el Señor, lo hemos hablado en otras oportunidades, la pesca milagrosa, ¿se acuerdan? Están todos, han pescado toda la noche, son pescadores, muy buenos pescadores, pero ese día no tienen nada, nada. Y ya cuando los peces no están, porque en la mañana ya los peces por el ruido, por el movimiento, se van, ¿cierto? Y el Señor les dice, vamos a aguas más profundas, vamos a un lugar diferente. Esto de aguas más profundas no es solamente decir vamos allá, más allá, es a una relación más profunda. Las circunstancias difíciles nos tienen que llevar a aguas más profundas con Dios. Y la relación, la actitud, lo que hace el apóstol Pedro cuando lo lleva al Señor, la actitud de Pedro, cuando le dice el Señor, vamos a pescar ahora, en tiempo que no es la actitud de decir, pero usted es un predicador, usted es un hombre que viene acá, usted es un carpintero, usted no sabe de pesca, déjeme que yo soy el que sé. No, ¿qué es lo que hace él? Entra en esas aguas profundas. Señor, ya hemos pescado, ya hemos estado toda la noche haciéndolo, mas en tu palabra echaré la red. Señor, yo ya he estado enfrentando este problema, llevo tiempo, no he visto resultado, no he visto nada, cada vez es más difícil, mi familia, mi situación económica, mi salud, lo que sea. Mas en tu palabra, Señor, enfrentaré este problema. Y el resultado va a ser milagroso. Posición correcta, frío o caliente. Amén. O creyente o incrédulo. Y tenemos que avanzar creyendo en Dios. Yo no puedo determinar la condición suya. ¿Quién la determina? Usted mismo. Yo no puedo conocerla. ¿Quién la conoce? Dios. Dios sí sabe si usted es frío o caliente. Entonces hay que avanzar. Otra
otra cosa que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Porque desafortunadamente el campo de batalla es la mente y el enemigo lanza dardos y crea fortalezas y establece paradigmas. Y nosotros muchas veces queremos conformarnos al mundo actual y mantenernos en ese propósito. Y Dios dice, no, renueva tu mente. Lo hemos leído muchas veces, Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Cómo podemos renovar la mente? A través de la palabra de Dios, a través de la comunión con Dios, a través de la intimidad con Cristo, a través de la intimidad con el Espíritu Santo. A través de crecer nuestra fe, escuchando su palabra, leyendo su palabra, orando con Dios, porque en esos tiempos de comunión, cuando estamos de rodillas delante de Dios, viene la palabra del Señor y eso transforma nuestra vida. No puede ser que una persona esté genuinamente orando, clamando, leyendo y no sea transformada. Si no hay transformación, es porque no ha habido intimidad con Dios. Yo no sé si a usted le haya pasado que muchas veces a mí me pasaba y yo se lo digo, ahora hay momentos en que yo digo, Señor, ¿qué me está pasando? Y vuelvo y me enfoco en que estaba orando, ¿sí? Podía estar orando, Señor, yo te doy gracias, este día necesito, Padre poderoso, y estaba orando, diciendo cosas y mi mente estaba pensando en otras cosas. Me va a tocar ir a la oficina, me va a tocar hacer esto y entonces ¿qué va a pasar? No sé si a usted le ha pasado. Y si usted no se da cuenta de manera consciente de que eso está pasando, esa oración ¿a dónde está llegando? Al techo. Está llegando al cielo de bronce y está cayendo en la tierra de hierro. No hay fruto. Y hay mucha gente que vive mucho tiempo así. Ya oré, pero mientras estoy orando estoy preocupado de qué voy a hacer aquí, aquello y lo otro, y realmente no está orando, no está en la presencia de Dios. Cuando yo me doy cuenta de eso, digo, Señor, no, un momentico, Padre, en el nombre de Jesús, y si tengo que sacudirme, me sacudo, y si tengo que el frío, me pongo algo, y si tengo que levantarme o arrodillarme, lo que tenga que hacer, lo hago, para que yo verdaderamente esté metido con Dios. Y ahí usted siente el poder de Dios, y ahí usted ve que su oración es diferente, y ahí usted empieza a ser transformado. No puede ser que llevemos años orando y sigamos siendo los mismos. No puede ser. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios que a veces no la vemos como promesa, pero es una realidad. Estoy convencido de esto. ¿Qué sigue diciendo? El que empezó tan buena obra en nosotros la irá perfeccionando. ¿Eso depende de nosotros? No, depende de Él. Porque esa es una promesa de Dios. Estoy convencido de que el Espíritu Santo irá perfeccionando la vida de aquel que se meta con el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos en oración, cuando estamos clamando, tenemos que asegurarnos de que lo que estamos es en la presencia de Dios. Renovar nuestra mente. Nosotros no podemos ir a lugares más profundos, una relación más profunda, si no renovamos la mente con Cristo. Si seguimos pensando igual, si seguimos colocando nuestras expectativas en las circunstancias materiales y no en la fe. Y además, si no cambiamos nuestra actitud en nuestras costumbres, que eso es algo, la fe, mire, la fe se muestra en la conducta. La fe se muestra en la conducta. No solamente se muestra en decir, es que yo tengo fe. No, se muestra en las reacciones, en las decisiones, en las actitudes que usted tiene. Ahí se muestra la fe. Entonces tenemos que renovar nuestra mente, no asumir las cosas como el mundo. Ser transformados a través de la palabra, a través de la oración, a través de una relación profunda con Dios. Cuando nosotros no renovamos nuestra mente, perdemos el ánimo.
Lo que le pasó al joven rico es un hombre que estaba cumpliendo la ley, según lo que dice la palabra. Y cuando el Señor le dice, ¿quieres seguirme? Vende todo lo que tienes. Si quieres ser perfecto, le voy a leer Mateo capítulo 19, verso 21 al 22. Si quieres perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Estaba pegado al mundo. No renovó su mente. Si no renovamos la mente, perdemos el ánimo, como lo perdió el joven rico. Ahora, ¿cómo podremos recobrar el ánimo cuando lo perdemos? Porque muchas veces perdemos el ánimo, ¿o no? Primera de Samuel 36. Es un episodio donde toda la tropa dice, va a apedrear a David, lo van a matar. A pesar de que eran guerreros leales y valientes que estaban con él, llegó un momento en que dijeron, no, ya no nos aguantamos esto y lo vamos a matar. Dice, David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor, su Dios. ¿Cómo recobramos el ánimo? Poniendo nuestra confianza en Dios. Señor, estas personas dicen que me van a matar y son capaces de hacerlo, pero yo tengo mi confianza en ti. Este problema, Señor, parece que es más grande, pero mi confianza no está en esto, mi confianza no está en aquello, mi confianza está en ti, Señor. Y tú has prometido, Dios y Rey, que ningún arma que se forje contra mí prosperará y que toda lengua será refutada. Tú eres el Dios del dueño del oro y de la plata, y tú dices que la provisión llegará a mi casa. Tú dices, Padre poderoso, Señor, que si nosotros cumplimos contigo, si somos diezmadores fieles, que somos honestos en el diezmo, abrirás las ventanas del cielo y derramarás sobre nosotros hasta que sobre y abunde. Tú dices que no mendigaremos pan. Tú dices, Señor, que en la cruz del Calvario hemos sido sanados. Tú dices, Señor, que no nos dejarás abajo, que nos colocarás arriba. Todas esas circunstancias son las que nosotros tenemos que vencer. Sobre todos esos problemas, Dios nos ha dado promesa, ¿o no? La palabra está llena de promesas. Y eso es lo que tenemos que decirle, no, Señor, yo no pierdo el ánimo, yo pongo mi confianza en ti. Y cuando yo en fe pongo mi confianza en Dios, mi ánimo tiene que regresar. Es cuestión de actitud. Yo no puedo andar, sí, ya recobré el ánimo y andar cabizbajo. Señor, ya recobré el ánimo. Señor, gracias. Tu rostro brilla en mí. Un corazón alegre hermosea el rostro. Y hacer de eso una actitud de nosotros. Entender que no podemos andar amargados, que tenemos que tener gozo, porque yo no he visto que parte del fruto del Espíritu Santo sea la amargura, pero sí he leído que es el gozo, el dominio propio, la fe, la paz, la amabilidad. Eso es parte del fruto, eso es lo que tenemos que nosotros reflejar. Nosotros tenemos que creer en Dios, perseverar, porque los problemas, dice el Señor, siempre estarán. En el mundo afrontarán aflicciones, pero he vencido al mundo. ¿Cómo nosotros tenemos que vencerlo? Perseverando. Nadie puede lograr nada si no persevera, ¿o no? Aún en lo natural. Si yo no persevero en lo natural, ¿qué logro? Nada. En lo espiritual tampoco. Santiago 5:11. En verdad considerémonos dichosos a los que consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job y han visto que lo que al final le dio el Señor es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Marcos 14:36 decía: Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Perseveró. Marcos 14:36. Perseveró. Señor, esto no me gusta, pero sigo caminando en tu propósito.
ser más que vencedores, para vencer todas las circunstancias que vengan sobre nosotros. Amén. Entonces, este año es un año diferente. Este año es un año en el que vamos a lograr la victoria. Este es un año en el que vamos a ver muchas más victorias que pudimos tener el año pasado. Dios nos está hablando muy clarito, domingo tras domingo. El Señor desde el 24 empezó a decirnos: abre tu corazón para Dios, abre tu corazón para Dios. Después nos dijo: este es un año en el que estoy abriendo caminos en momentos difíciles y traigo provisión donde ustedes no saben. ¿Qué después nos dice? Todo depende de la actitud que usted tenga. Usted es el que toma la decisión. Y ahora nos dice: lo estoy preparando para ser victorioso. Todo depende de la posición que nosotros adoptemos. Este año está en manos de nosotros. Bendición, abundancia, prosperidad, salud, crecimiento. Pero si no caminamos con Dios, el enemigo seguirá tomando ventaja sobre nosotros. Amén. En lo personal, usted sabe qué hacer. En lo personal, péguese de Dios, créale a Dios, cambie su actitud, déjese transformar por el poder del Espíritu Santo. Nosotros estamos los domingos celebrando, no resistiendo, celebrando el día del Señor. Vengamos con actitud de celebración, vengamos con gozo, vengamos con alegría a escuchar la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos da vida, produce fruto, es una celebración. Por donde quiera que usted busque, en la palabra del Señor dice que ellos, cuando estaban haciendo las celebraciones, hacían fiestas. Una fiesta solemne. Entonces, hoy es día de fiesta, hoy es día de alegría, hoy es día de regocijo en Cristo Jesús. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día que nos regalas, por tu palabra, por la